¿Cuántas veces has estado hablando en español y de repente se te olvida una palabra que sabes, que has estudiado? Es frustrante y no te permite hablar con la fluidez que quieres. Hoy te doy 5 estrategias y una fórmula para sobrevivir a esta situación en la que tienes la palabra en la punta de la lengua, pero no la recuerdas. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra a kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín, Cápsulas de Español. Recibe 2 veces por semana contenido útil como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. Vamos directo al conteo regresivo de las estrategias para cuando olvidas palabras en español. Y quédate hasta el final porque te comparto una fórmula que te ayudará en todo tu proceso de aprendizaje. Estrategia número 5. Usa palabras relacionadas. Parece muy obvio, pero puedes sacarte del estancamiento en medio de una conversación. Aunque no uses la palabra precisa que quieres, te va a permitir comunicar la idea. Por ejemplo, imagínate que quieres usar la palabra perezoso para describir a un compañero de trabajo, pero no puedes recordarla. Entonces, ¿qué otras palabras podrías usar? Flojo, descuidado, lento, vago, holgazán. No todas estas palabras son sinónimos exactos de perezoso, pero comunican la idea general de lo que quieres decir. Y eso es lo importante aquí. Si no puedes recordar la palabra exacta, puedes usar un término más general. Imagínate que no puedes recordar la palabra vajilla. Puedes decir juego de platos o simplemente platos. Y muchas palabras en español están emparejadas con otras palabras. Si puedes recordar una, posiblemente te ayude para que te recuerden la otra. Por ejemplo, perros y gatos con frecuencia van juntas. Si simplemente dices perros y casi todos los hablantes de español llenarán automáticamente ese espacio vacío con gatos. Esta estrategia de pedir ayuda indirectamente puede ser muy efectiva. Recuerda, la comunicación ocurre en la vida real, no en los libros de texto, así que tendrás la gente que te rodea para ayudarte. Estrategia número 4. Usa el no con el antónimo. No siempre puedes usar esta estrategia, pero cuando puedes, es súper útil. Piensa en el opuesto de la palabra que falta y agrega la palabra no delante. Te doy un ejemplo. Imagínate que quieres decir que algo está sucio, pero no recuerdas la palabra. Toma la palabra opuesta, limpio, que es la palabra común, y agrega no. El piso no está limpio, está sucio. Acabas de saltar ese vacío en tu vocabulario. Eso funciona especialmente bien con adjetivos. Ese restaurante no es caro, es barato. Mi carro no es nuevo, es viejo. Estrategia número 3. Da primero una idea general. Si tienes que describir una palabra que no recuerdas, no comiences a dar detalles sin dar primero la idea general. Por ejemplo, si estás tratando de recordar la palabra linterna, dile a la persona con quien hablas que estás buscando la palabra para una cosa. Si estás tratando de describir una acción como pedalear, dile a tu oyente que estás buscando un verbo. Para usar esta estrategia, te sugiero que aprendas palabras que te ayuden a describir cosas, formas, tamaños, texturas, colores, materiales comunes como metal, madera, plástico. Mira ahora mismo a tu alrededor. ¿Podrías describir en español las cosas del lugar en donde estás? Si no, aprende las palabras que necesitarías y practica describiendo los lugares a donde vas. Estrategia número 2. Usa tu cuerpo. Para los hispanohablantes es muy común comunicarnos con gestos o acompañar las palabras con nuestros movimientos, pero eso no es tan común para otras personas que hablan idiomas diferentes. Me atrevería a decir que deberías sentirte libre de usar tus manos, tu cara, tu cuerpo cuando hables en español. Te vas a sorprender de lo mucho que va a mejorar tu comunicación. Y esa es la clave.
combinas tus gestos y tu habla para ayudarte a llenar esos vacíos que faltan. Imagínate que quieres decir, esta mañana estaba cepillándote el pelo. Exacto, estaba cepillándome el pelo. Obviamente quieres desarrollar tu vocabulario lo suficiente como para no tener que depender demasiado de tus gestos, pero la cruda verdad es que todos olvidamos palabras de vez en cuando. Y ahora llega el momento de la estrategia final, la estrategia número 1. Simplifica la palabra. La mejor manera de explicar esto es dándote un ejemplo. Imagínate que quiero decir zapatería, pero no recuerdo la palabra. Entonces simplifico la palabra a su categoría general. Una zapatería es una tienda de zapatos. Claramente la palabra zapatería es la precisa, pero el 99% de las personas te van a entender si dices tienda de zapatos. Otro ejemplo, puedes aprender todos los nombres de los distintos tipos de médicos. O puedes simplificar la palabra. El pediatra es el médico de los niños. El ginecólogo es el médico de las mujeres. Y el cardiólogo se convierte en el médico del corazón. Estas son las 5 estrategias para superar una situación en la que te olvidas de una palabra. También te prometí una fórmula, y es esta. Trabaja en tu mentalidad. Olvidar una palabra no significa que tu español sea malo. Tampoco significa que seas demasiado mayor para aprender un idioma. Mucho menos significa que seas tonto. Sé amable contigo mismo. No permitas que esos pensamientos tóxicos destruyan tu confianza al hablar en español. No recordar una palabra simplemente significa que no has tenido suficientes repeticiones o suficiente necesidad de usarla. Sé amable contigo mismo. Esa es la mentalidad que debes tener. Recuerda que ahora Kaizen Spanish tiene una membresía. Allí tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más de la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. Chao.